importantes que ustedes tienen que recordar es, uno, que los riñones están encargados de filtrar principalmente volumen. Y al filtrar volumen significa que es el principal mecanismo que regula el volumen sanguíneo, la volemia. Los riñones son el principal sistema que regula el volumen. Ese volumen va a estar regulado mediante la mayor o menor cantidad de orina. Es decir, que el volumen de orina tiene que ver o está directamente relacionado con el volumen sanguíneo y por lo tanto con la presión arterial. En primer lugar eso, de tal manera que, como han visto ustedes, la composición de la orina es principalmente agua. Un 95% de la composición de la orina es agua. Pero el agua actúa también como un vehículo para eliminar otras sustancias que son importantes para mantener el equilibrio, la homeostasis de los electrolitos y del equilibrio ácido-base. Además, es un vehículo para que podamos eliminar los productos finales del metabolismo proteico. Principalmente, ¿cuál? Urea, creatinina en segundo lugar. De estos dos componentes, de la urea y de la creatinina, es la urea la que va a provocar síntomas por acumulación cuando no se elimina normalmente, llevando a un estado de acumulación que se llama uremia. Y esa uremia va a tener manifestaciones principalmente ¿a qué nivel? A nivel del sistema nervioso central. Entonces, los riñones eliminan agua, pero además sodio, potasio, hidrógeno, bicarbonato, urea, creatinina y el equilibrio en esta eliminación se hace a partir de los glomérulos, donde empieza la filtración de volumen de orina, se forma el ultrafiltrado plasmático, pero es a nivel tubular donde se producen los procesos de secreción y reabsorción, de acuerdo a qué, a las necesidades que tengamos en determinado momento. Se eliminan, si se secreta más sodio y se necesita, porque necesitamos subir la presión arterial y el volumen, más allá hace que los túbulos se reabsorbe sodio. Si más bien estamos sobrecargados de volumen, se secreta sodio, pero ya no se reabsorbe sodio, se permite la salida del sodio. Ese intercambio es regulado entonces de acuerdo a sistemas de control, de monitorización del equilibrio hidroelectrolítico. Lo mismo el equilibrio ácido-base. De acuerdo a los cambios que tengamos, hay un intercambio entre ion hidrógeno y bicarbonato para dar lugar a más agua y CO2 o para formar ácido carbónico cuando se juntan. Eso se produce constantemente y se tiene que producir constantemente en rangos muy estrechos. Ya les decía yo, el pH varía poquísimo para mantener
a las células funcionando normalmente. 7.35 a 7.45 es estrechísimo el margen en el cual las células pueden funcionar normalmente. Por debajo o por encima de 7.35, 7.45 ya la célula empieza a sufrir por cambios en el pH, o por acidosis o por alcalosis. Las enzimas ya no funcionan normalmente, las células ya no funcionan normalmente. Entonces ese estrecho margen está regulado por el funcionamiento normal de los riñones. ¿Qué pasa cuando los riñones no funcionan de forma aguda o de forma crónica? Va a haber alteración en el volumen, en el sodio, en el potasio, en el equilibrio ácido-base y en la concentración de urea. Todos trastornos que pueden determinar un estado muy grave para el paciente o inclusive la muerte del paciente. Un paciente se puede morir con un pH de 7.25, se muere. O una alcalosis, por ejemplo. Un paciente con un pH de 7.55 ya está prácticamente comatoso. Son estados críticos que son regulados por los riñones, ¿no? Aparte de cumplir toda esta función de equilibrio, además los riñones son órganos que producen hormonas, principalmente hormonas, una que controlan la presión arterial, el volumen, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y dos, la eritropoyetina. La eritropoyetina que está encargada de regular a nivel medular la producción de glóbulos rojos. Si un paciente tiene insuficiencia renal aguda, tiene eritropoyetina de reserva para que no haya un cambio en la concentración de glóbulos rojos. Pero si un paciente tiene insuficiencia renal crónica, va a haber un déficit crónico de eritropoyetina y va a llevar a una característica constante en el paciente que tiene insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es? La anemia. Una anemia por falta de ¿qué? De eritropoyetina. El riñón no solamente deja de filtrar, no solamente deja de equilibrar sodio, potasio, eliminar urea, sino que además deja de producir eritropoyetina. Y por lo tanto el paciente tiene como característica además anemia. De tal manera que el paciente renal agudo o renal crónico va a tener cambios, signos y síntomas que derivan de esas funciones fisiológicas que se han alterado por un stop, por una falla en el funcionamiento de los riñones. No sé si ustedes han visto algún examen de orina, tal vez a ustedes les han hecho un examen de orina, pero es importante saber cómo vemos un examen de orina. Un examen de orina, como les he comentado, podemos nosotros deducir que no debiera tener sangre y no debiera tener proteínas de ningún tipo. Como regula el pH y como regula el volumen, la orina estará más diluida o más concentrada de acuerdo al volumen que nosotros tengamos. O estará más ácida o menos ácida de acuerdo a nuestro equilibrio ácido-base. La orina normalmente
tiene un pH que tiene un amplio margen de variación. Fíjense, no es como la sangre. En la orina puede variar de 4.5 a 8, de lo más ácido a lo más alcalino. ¿Qué nos está diciendo ese pH? Que el riñón se encarga de equilibrar o de compensar el pH sanguíneo a través de grandes modificaciones que puede hacer en la orina. La densidad varía de 1023 a 1035. ¿Y esa densidad de qué depende? Del volumen de orina, si está más concentrada o está más diluida. ¿Y eso de qué depende? Del volumen intravascular. Normalmente no hay proteínas. En un examen de orina normal, las proteínas están ausentes. Entonces, cuando vemos un examen con proteinuria, hay que preguntarse qué pasa que este paciente está perdiendo proteínas. No es normal. Puede haber proteína en situaciones fisiológicas o transitorias, como por ejemplo el ejercicio intenso. Puede haber proteínas, pérdida de proteínas durante el embarazo, transitoriamente. Puede haber pérdida de proteínas en un proceso febril, durante un cuadro febril. Puede haber proteinuria después de una crisis convulsiva. Puede haber proteinuria, pero es transitoria. Anormal es que uno encuentre en un examen de orina proteínas positivas, en el siguiente examen de orina otra vez proteínas, otra vez, eso no es normal. Tampoco es normal que haya glucosa en la orina, glucosuria. No tiene que haber glucosuria. Cuando hay glucosuria significa que los niveles en sangre, los niveles de glucosa están altos. ¿Y por encima de cuánto? Por encima de 180 miligramos por decilitro en sangre, recién es el umbral renal para la glucosa. Quiere decir que en la sangre la glucosa está muy alta para que empiece a aparecer glucosa en orina. Entonces, cuando aparece glucosa en la orina, ojo, ese paciente seguramente es diabético y es diabético mal controlado. Se está controlando mal. Cuerpos cetónicos normalmente están ausentes, pero si yo he tenido un ayuno de 12 horas o he tenido un ayuno de 24 horas, ayuno completo, puedo encontrar cuerpos cetónicos. ¿Ustedes saben de dónde derivan los cuerpos cetónicos? La degradación de lípidos. Entonces, sucede que cuando yo hago un ayuno muy prolongado, los que hacen huelga de hambre, por ejemplo, cuando están 2 o 3 días en huelga de hambre, sin ingerir alimentos, primero se consumen las reservas de glucosa en sangre, luego se consumen las reservas de glucosa hepática y luego empiezan a obtener energía ¿de dónde? De las grasas. Y al descomponerse las grasas van a dar lugar a ácidos grasos. Y de los ácidos grasos, la misma descomposición y el metabolismo van a dar lugar a cetoácidos, que en la orina se determinan como cuerpos cetónicos. Entonces, ¿en quién vamos a encontrar cuerpos cetónicos? En pacientes que han tenido ayuno muy prolongado o en diabéticos que están con cetoacidosis.
En el diabético hay una incapacidad para utilizar la glucosa como fuente de energía. ¿Por qué? Porque no hay insulina. Entonces entra en el mismo proceso. Como no hay glucosa como fuente energética, empiezan a consumir su propio tejido graso. Por eso el paciente pierde mucho peso cuando está descontrolado la diabetes, ¿no? Y cuando entra en este proceso de consumo de ácidos grasos, producción de cetoácidos, empiezan a aparecer en la orina estos que se llaman cuerpos cetónicos. Entonces, cuando llega un paciente diabético con una glucosa de 350, 400, yo le pido un examen de orina, ¿y qué voy a encontrar en el examen de orina? Una orina con un pH ácido, con densidad aumentada y con glucosuria, pero principalmente con cuerpos cetónicos. Encontrar cuerpos cetónicos en un paciente diabético nos está diciendo que ese paciente está con cetoacidosis. Bilirrubinas no hay, urobilinógeno sí hay, es el pigmento normal amarillento que tiene la orina y deriva del metabolismo de la bilirrubina que da lugar a estercobilinógeno al final y urobilinógeno que se elimina por la orina y que le da el color característico. Eritrocitos no hay, en otros textos pueden encontrar que puede encontrarse hasta 2 eritrocitos por campo examinado. Sin embargo, podemos decir que no es normal encontrar eritrocitos en la orina. Nitritos tampoco, porque los nitritos son producto de la fermentación bacteriana en la orina, que no debiera haber bacteria porque la orina sale estéril. Y cuando hay infección urinaria hay nitritos positivos. Entonces, cuando encontramos nitritos positivos significa que hay infección urinaria. Eritrocitos ya, una vez que se hace el examen de la orina, luego se hace un examen del sedimento. Se centrifuga la orina y se ve el sedimento urinario. Ya en el sedimento urinario puedo encontrar, fíjense, menos de 3 glóbulos rojos por campo. Aquí dice menos de 5 glóbulos blancos, sin embargo, se puede encontrar y considerar normal hasta 10 glóbulos blancos. Se pueden encontrar células epiteliales planas. ¿De dónde vienen estas células epiteliales? Pueden venir de los túbulos o también del revestimiento vesical. Células epiteliales redondas ausentes, no hay cilindros. ¿Se acuerdan que les comentaba de los cilindros? ¿No? Hialinos, granulosos, eritrocitarios no deben haber, leucocitarios tampoco, ni epiteliales. ¿Qué significa cuando hay cilindros? Es patológico, significa que en alguna parte los túbulos se han enfermado, hay algún problema tubular. Si es que son cilindros hialinos, son de proteínas, los eritrocitarios son de glóbulos rojos porque ha habido hematuria, leucocitarios porque hay un exceso de leucocitos, epiteliales porque hay descamación tubular. Entonces este es un examen de orina normal. Y es importante saber cómo es un examen de orina normal para luego poder saber que es anormal. Pero me he demorado en esta explicación de cada parte porque tienen que saber qué significado, de dónde vienen estos valores que no son arbitrarios y que nos están diciendo, hablando de una salud renal. No se ve aquí. Creo que no.
Bueno, tengo un examen de orina que dice urianálisis. ¿Ustedes saben a qué huele la orina? Sui generis. Sui generis, dice. ¿Saben qué significa sui generis? Propio de una cosa, es decir, que cuando olemos orina es orina, pues, ¿no? Claro. O sea, olemos y dice, aquí huele a orina. O sea, eso significa que es olor sui generis, que podemos reconocer ese olor que es orina y que no va a ser otra cosa, ¿no? Bueno, por eso dice olor sui generis, normalmente, ¿no? Pero aquí fíjense en este análisis, dice color amarillo, olor fétido. Ahí ya nomás nos está diciendo, ya no es normal esta orina. Aspecto opalescente. La orina es cristalina, clara, transparente, no es opalescente. Opalescente significa que ya hay turbidez. Densidad 1020, está bien, y el pH en 6 está bien. Proteínas, trazas. Aquí ya podemos ver que tampoco está normal aquí. No hay glucosa, no hay cetonas, urobilinógeno normal, no hay nitritos, no hay bilirrubina, no hay hemoglobina. Células vegetativas de escasa cantidad, hematíes 1 a 2 por campo y leucocitos 12 a 15 por campo. Ya está fuera del rango que hemos determinado como normal. Podemos decir que aquí hay leucocituria o leucocitos aumentados. Entonces, orina fétida, turbia con leucocituria, ya me está diciendo mucha información. ¿Qué me está diciendo? Una infección urinaria. Vamos a ir un poquito más abajo y dice piocitos, 0 a 1 por campo. Cuando hemos descrito la orina normal, no decía piocitos. ¿Por qué? Porque no son células que uno encuentra. ¿Qué son los piocitos? Su nombre lo dice, ¿no? Son células, macrófagos, que están cargados de detritus. Son células que están con detritus celulares. Quiere decir que ha habido un proceso infeccioso que está dando lugar a que aparezcan estas células que se llaman piocitos. Pío de pus, ¿ya? Piocitos. Bacterias en abundante cantidad. Vamos a ver si se dice algo más abajo. No dice nada más. ¿Qué hacemos con este examen de orina, con esta paciente, digamos que es mujer? Correlación con su clínica. Podemos hacer urocultivo, ¿sí? Bueno, no es un examen de orina normal, es un examen de orina infeccioso. Tiene una infección urinaria. En realidad, si es una primera infección urinaria, podemos darle tratamiento. ¿Qué tratamiento le van a dar? Antibióticos. ¿Qué tipo de antibióticos? ¿Qué germen es el más frecuente en la orina? Escherichia coli. La Escherichia coli es un gram negativo. ¿Qué antibióticos le dan a los gram negativos? Cefalosporinas de tercera generación, quinolonas, aminoglucósidos, sulfas, y con eso tenemos 4 tipos de antibióticos, ¿no? Que pueden tener efecto en la Escherichia coli. Quinolonas, ¿saben cuáles son? Ciprofloxacino, levofloxacina, gatifloxacina, ofloxacino, norfloxacino. ¿Cuál es el más común?
Está bien. No fluoxacino en primer lugar, cuando es una infección urinaria de primera vez. No fluoxacino, puede ser ciprofloxacino. Reservamos los otros que son quinolonas de cuarta generación para cuadros de otro tipo, más graves, o diabéticos, o cuadros donde ya hemos tenido un monocultivo y es resistente el Escherichia coli, ¿no? Pero también podemos empezar por algo más simple, que son las sulfas, ¿no? Methotrexate más trimetoprim. Eso, trimetoprim, sulfamethoxazol. Sí, eso. ¿Cuánto tiempo hay que mantener el tratamiento en una infección urinaria? 5 a 7 días, ¿no? 5 a 7 días. Pero si es una infección urinaria recurrente, es decir, que tuvo infección urinaria, le dimos tratamiento, vuelve otra vez a los 2 o 3 meses nuevamente con infección urinaria, mejor hacerle un urocultivo. Hay que hacerle un urocultivo. También va a depender qué síntomas tiene la paciente, ¿no? Porque si es una paciente que viene con un cuadro prácticamente asintomático, solamente discreta molestia al orinar, discreta disuria, ¿saben qué es disuria, no? Disuria o urgencia miccional, fiebre, postración, entonces sí le pedimos un urocultivo y comenzamos inmediatamente su tratamiento, ¿no? Si es una paciente diabética, si es una paciente que está en posparto, es decir, depende de las circunstancias para que uno tome una decisión de hacer un cultivo y esperar o empezar un tratamiento. Si fuera una cefalosporina, ¿cuál utilizaría? Cefotaxima, cefotaxima. Cefotaxima y ceftazidime son de tercera generación de uso parenteral. Oral, cefixime. ¿Cuál otro dijimos? Aminoglucósidos, quinolonas, sulfas, algo más dijimos. Cefalosporina, aminoglucósidos, y sulfas. Ahí están los 4. Penicilinas combinadas, ¿no? Amoxicilina con ácido clavulánico lleva bien también. Este es otro examen de orina. Y aquí vamos a ver que desde arriba, a ver. Ok, dice color amarillo, olor sui generis, aspecto opalescente, densidad 1025, pH 6, proteínas positivas, hemoglobina positiva, y ya en el sedimento urinario vemos más claramente cambios patológicos. Tiene hematuria, tiene una franca hematuria, 18 a 20 por campo. Franca hematuria, ¿no? Además, franca leucocituria, 20 a 30 por campo. Y piocitos, 2 a 3 por campo, en tanto que bacterias, 2 a 3 por campo. Cilindros granulosos, 1, cilindros hialinos, 1 a 2 por campo. Esta paciente podemos considerar solamente por el examen de orina la posibilidad, yo me imagino el cuadro clínico de esta paciente, que se trata de una mujer que está con fiebre, postración, dolor lumbar, pensando en una pielonefritis. La anterior podía haber sido una infección urinaria bastante corriente y banal, una infección urinaria baja, pero esta ya es como una radiografía de una infección urinaria alta que se llama pielonefritis.
Este es otro análisis que vamos a ver en un paciente donde hemos pedido cuantificación de proteinuria. ¿Por qué pedimos cuantificación de proteínas en orina? Cuando hay proteinuria, les decía, yo veo una vez y bueno, puedo pensar y averiguar qué causas pueden haber, conociendo que puede haber después de un ejercicio intenso, después de haber estado con fiebre, una virosis, puede haber proteinuria, ¿no? Pero si encuentro proteinuria otra vez, ya tengo yo que buscar causas de proteinuria. Y cuando hay proteinuria, estoy en la obligación de pedir cuánta proteinuria tiene esa paciente. En este caso, fíjense, dice proteinuria de 24 horas, quiere decir que la paciente va a recolectar la orina de 24 horas, va a llevar al laboratorio y va a cuantificar cuánto de proteinuria tiene. Esta paciente tiene 5.404 de proteinuria. Tiene más de 5 gramos de proteínas en 24 horas, con un volumen de 1870. 5.400. ¿Qué tiene esta paciente? Una proteinuria masiva. Y van a ver ustedes que cuando hay una proteinuria de 24 horas mayor a 2.5, se llama síndrome nefrótico. Es un síndrome nefrótico. Esta paciente tiene un síndrome nefrótico. Bueno, ahora vamos a ver, luego de ver un examen de orina normal, un examen de orina patológico y una cuantificación de proteínas en un síndrome nefrótico. Para poder identificar enfermedad renal, uno tiene que saber lo que es normal, claramente, pero además sobre esa normalidad es importante saber que yo me puedo encontrar como síntomas o manifestaciones de enfermedad renal importantes, hematuria, ya les decía, no es normal que haya hematuria, proteinuria, y a partir de ahí identificar algunos síndromes. A nivel renal, principalmente síndrome nefrótico, síndrome nefrítico y luego otro tipo de patologías como son la hipertensión arterial secundaria. Hemos visto hipertensión arterial sistémica, la hipertensión cardiovascular, de origen cardiovascular. Y hemos visto que de todas las hipertensiones, un 5% son secundarias. Y de ese 5%, las enfermedades renales son una causa importante. Entonces, en este caso hablamos de hipertensión arterial renovascular, de origen renal. Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, enfermedades tumulares y las infecciones urinarias. La hematuria se define como la presencia de 2 o más hematíes por campo en el sedimento urinario con un aumento de más de 400 millas. Cuando encontremos más de 2 hematíes por campo en el sedimento urinario, tenemos que sospechar de una hematuria asintomática y habrá que buscar la causa, o también ver que no sea la presencia de sangre contaminando la orina, por ejemplo, trauma uretral, menstruación, sangrado ginecológico, que con frecuencia pueden contaminar la orina. Sería una falsa hematuria, ¿no? La hematuria puede ser originada a nivel renal, o sea, en los riñones, o a nivel tubular.
y tenemos que ver cuáles son las implicaciones que tiene este hematuria. Entonces, podemos tener síntomas de sospecha, como por ejemplo el color de la orina. El otro día iba una paciente que tiene como unos 6 años que no saben por qué, no miento, 3 años que no saben por qué sangra en la orina. Ella sabe que tiene sangre en la orina, pero hasta ahorita no han identificado por qué. Bueno, he empezado a estudiarla para saber por qué tiene sangre en la orina. Pero ella dice, estoy bien por varios días y de pronto el color de mi orina cambia. Se hace como más oscura. Disuria, que es el dolor o dificultad para orinar, dolor lumbar, fiebre, edemas. Todos estos síntomas pueden ser acompañantes y nos pueden orientar a relacionar la hematuria con un cuadro. Por ejemplo, el color de la orina alterado y la disuria ya nos están hablando de una infección urinaria. El dolor lumbar ya nos habla de una infección urinaria alta. La presencia de fiebre también nos habla de una infección urinaria alta, de una pielonefritis. La presencia de hematuria y edemas ya nos habla de otra cosa, nos habla de la posibilidad de un síndrome nefrítico. La presencia de hematuria y lesiones cutáneas y artralgias nos hablan de un proceso sistémico. ¿Cuál? En primer lugar, lupus eritematoso sistémico. Y la presencia de hematuria y artralgias, hemoptisis, lesiones cutáneas de diferentes tipos de vasculitis. Entonces la hematuria no hay que verla como una enfermedad, es como la anemia, no es una enfermedad. La hematuria es síntoma de algo, hay que buscar. En la exploración tendremos que ver si realmente hay hematuria, ver el sedimento, hacer un cultivo, hacer una citología de orina, por ahí es un tumor renal o un tumor vesical. Estudios radiológicos, hacer cistoscopía. A esta mi paciente ya le habían hecho 2 cistoscopías, querían hacerle una tercera cistoscopía, pero le dije que no se haga. Y puede terminar en una biopsia, ¿no? O sea, un tumor, una sinusitis crónica, una glomerulonefritis, pues puede terminar en biopsia. ¿Cuáles son las principales causas de hematuria? La infección urinaria en primer lugar, la infección urinaria. Tumores, enfermedad por cálculos renales, cólicos nefríticos, todas las enfermedades que dan lugar a nefritis intersticial y las enfermedades glomerulares. Cuando vemos una hematuria, entonces tenemos que investigar causas glomerulares, enfermedades de las vías urinarias, enfermedades hematológicas, otras como la hipertensión arterial crónica, por ejemplo. Siempre hay que indagar antecedentes familiares, por ahí tienen una enfermedad genética como la enfermedad de Alport u otro tipo de enfermedad renal que tiene un origen genético. Así se ve la presencia de glóbulos rojos en la orina, ¿no? Pueden verse en acúmulos o pueden verse también hematíes así sueltos. Cuando se acumulan glóbulos rojos uno encima de otro a nivel tubular, aparecen estas formas que son cilindros, o sea, cilindros hemáticos. Otro examen de orina. Es un análisis especial donde le pedimos a la nefróloga que vea el sedimento urinario. Algunos nefrólogos en su formación
hacen dentro de su formación en la residencia médica de neurología, hacen específicamente estudio de sedimento urinario. Y es muy interesante porque se relaciona mucho con el resultado de una biopsia renal. Y particularmente lo utilizo mucho para hacer seguimiento de las pacientes que tienen glomerulonefritis lúpica, ¿no? Entonces, el examen se llama sedimento urinario por nefrología, y que este análisis lo hace una nefróloga y tiene el ojo clínico para buscar exactamente lo que estamos pidiendo que busque, ¿no? Aquí nos relata que hay hemoglobina positiva, proteínas positivas, nitritos negativos, que no hay infección. Y dentro del estudio de las células, dice células epiteliales no se observan hematíes, 30 a 40 por campo, hematuria, franca hematuria. Pero de esos hematíes ya los estudia. Isomórficos, dice, isomórficos, quiere decir que encuentra glóbulos rojos enteros, que no están ni rotos ni deformados. Isomórficos, 80%. Dismórficos, quiere decir glóbulos rojos deformados o rotos, en un 20%. Más de 20% ya es significativo de una hematuria de origen glomerular. Células glomerulares, acantocitos, eliptocitos, crenados. Crenados significa glóbulos rojos destruidos, pedazos de glóbulos rojos, 15%. Entonces, hematuria con dismorfismo eritrocitario y glomerulares crenados en un 15%, ya nos está hablando que hay una enfermedad glomerular. Si a esto vemos acá que hay cilindros, leucocitarios, granulosos, en más de 1 cada 20 por campos y 1 cada 10 campos, estamos frente a un examen de orina muy patológico que nos sugiere enfermedad glomerular, una glomerulopatía o una glomerulonefritis. Doctora, Sí. ¿Qué era acantocitos y eliptocitos? Los acantocitos y los eliptocitos son glóbulos blancos que aparecen en la orina como células anormales que nos están indicando igual la inminencia de una enfermedad o la presencia de una enfermedad glomerular. Cuerpos ovales, eliptocitos o eliptocitos. ¿Los crenados qué era, doctora? Glóbulos rojos rotos, estallados. Si ustedes ven acá, aquí donde está la manito señalando, dice, observaciones, dice, sugiere origen glomerular. ¿Qué nos está diciendo la nefróloga? Que a través de este examen de sedimento urinario, ella encuentra estructuras, alteraciones que nos hacen sospechar de que esa paciente tiene una enfermedad renal de los glomérulos. Ok. En la hematuria, entonces, tenemos todas estas causas que debemos investigar, ¿no?, en pacientes que tienen hematuria no identificada, partiendo del hecho de que no es normal tener hematuria, uno tiene que ponerse de tarea investigar
por qué esa paciente puede tener hematuria. Y todas estas causas, pues puede ser una de ellas, que es lo que con más frecuencia vemos en la especialidad, y bueno, en medicina interna también. Uno, infecciones urinarias altas o bajas. Y segundo, enfermedades glomerulares, o por IgA, enfermedad por IgA, que luego vamos a ver, o por enfermedades autoinmunes. Este es un algoritmo para no olvidarse que en nuestro medio tenemos una enfermedad prevalente que afecta a los pulmones, pero puede afectar los riñones, provocando hematuria asintomática. ¿Esa enfermedad cuál es? Tuberculosis renal. La tuberculosis renal es en nuestro medio obligatorio investigar en una paciente, en un paciente que tiene hematuria no diagnosticada. Si yo veo en mi paciente hematuria, ya digamos que la trato como infección urinaria, pero le pido un control, sigue la hematuria, ya no tiene síntomas de infección urinaria, sigue con hematuria persistente, tengo que investigar tuberculosis renal. La otra alteración es la proteinuria. Entendemos que normalmente el glomérulo deja filtrar algunas proteínas de bajo peso molecular, pequeñas cantidades que en realidad ni siquiera son detectadas por las cintas de orina. Estas proteínas que filtran, que pasan la membrana glomerular, normalmente luego son reabsorbidas. Son reabsorbidas de tal manera que no aparecen en la orina o son excretadas en muy pequeña cantidad. Hablamos de proteinuria cuando es posible cuantificar proteínas por encima de 150 miligramos en 24 horas o una albuminuria mayor de 30 miligramos en 24 horas. Estamos hablando de un rango nefrótico por encima de 3.5 gramos o albuminuria por encima de 2.200 miligramos o 2.2 gramos. Cuando hay proteinuria, también puede ser de origen glomerular o de origen tubular. Puede haber proteinuria por sobrecarga, por ejemplo, en enfermedades tumorales como el mieloma múltiple, en el cual es una enfermedad hematológica con una producción exagerada de proteínas anormales y que empiezan a producirse gran cantidad de proteínas que sobrecargan los glomérulos y estas empiezan a filtrarse sin poder alcanzar a ser reabsorbidas. Ortostática, personas que han estado de pie mucho tiempo, proteinuria que aparece cuando la persona está de pie, proteinuria transitoria, les decía yo que puede aparecer por fiebre, por ejercicio intenso, el consumo de sustancias como la creatina, que se utiliza mucho en los gimnasios para musculación, puede dar lugar a proteinuria. ¿Cómo vamos a sospechar de que una persona está teniendo salida de proteínas en la orina? Es cuando la orina es espumosa, es como servir un vaso de cerveza, va a haber espuma sobrenadante y eso es algo anormal. Además, sospechamos de proteinuria cuando la persona tiene que levantarse 2 y 3 veces durante la noche a orinar. ¿Por qué? Porque se produce una poliuria osmótica, la presencia de orinas arrastra agua, entonces la persona se levanta a orinar varias veces y en bastante cantidad. La principal causa de pérdida de proteínas es, en primer lugar, la diabetes mellitus.
Diferentes tipos de proteinuria. Hay una proteinuria transitoria, proteinuria por ortostatismo, proteinuria glomerular, tubular, por sobrecarga o proteinuria postrenal. Proteinuria por sobrecarga es la que les decía cuando hay enfermedades neoplásicas como el mieloma múltiple, donde empiezan a producirse gran cantidad de proteínas que no alcanzan a ser, son filtradas pero no alcanzan a ser reabsorbidas y que terminan dando lugar a gran cantidad de proteinuria. Bueno, hasta aquí los dos síntomas más importantes de enfermedad renal, la hematuria y la proteinuria. Síntomas o signos más bien, que pueden revelar cuadros transitorios leves, pero ojo, tienen que ser una alerta porque pueden ser procesos graves. Lo otro, la leucocituria, la piuria, bacteriuria, son cuadros relacionados a infecciones urinarias que, siendo urinaria baja o siendo urinaria alta, tienen un tratamiento que va a ser habitualmente eficaz y que no reviste ningún peligro. Pero sí, la hematuria y la proteinuria como signos de enfermedad renal siempre hay que estudiar porque pues revisten gravedad la mayoría de las veces. Ok, aquí nos vamos a quedar y las personas que les dije